Bien, pues vamos a comenzar esta formación en tiempo de Cuaresma. Hoy es 23F, 23 de febrero 2026. Y este año vamos a dedicar la formación de Cuaresma al número 40, porque es lo que los 40 días de Jesús en el desierto es lo que inspira el tiempo de Cuaresma. Pero también hay otros números 40, otras cuarentenas en la Biblia, y vamos a intentar examinarlas las que nos dé tiempo, ¿no? Tenemos los lunes de Cuaresma, que son 6, porque son 5 semanas más la Semana Santa, y ya veremos si en Semana Santa podemos venir o no podemos. Eso ya vamos viendo. Pero vamos a comenzar hoy con una de esas cuarentenas. Vamos a poner aquí. Vale. Cuarentenas que nos suena sobre todo seguramente eh, los 40 años del pueblo de Israel por el desierto. Pero hay otras cuarentenas como las de Moisés en el Sinaí, la de Elías en el Monte Oreb, en el Sinaí también, los 40 días de Jonás y también los 40 días y las 40 noches del diluvio. Y es esa por la que vamos a comenzar. Vamos a comenzar por el diluvio. Vamos a comenzar por Noé. Algunas cosas seguro que tienen que ver con la cuaresma. De hecho, los santos padres algunas veces comentan que los 40 días tienen que ver con la cuaresma. Que el arca, que está hecha de madera, es símbolo de la cruz de Cristo, que es la que nos lleva a la salvación. Está hecha de madera, es el símbolo de la iglesia también, es el símbolo de la iniciación cristiana porque nos salva a través de las aguas y nos lleva a la salvación. Para entender un poco a Noé, hay que mirar un poco en general el inicio del Génesis. Si miramos el inicio del Génesis, hay un momento que es la creación, ¿verdad? Y el arca de Noé es la contracreación. Y el final del diluvio podríamos decir que es la recreación o una nueva creación, que lo de la nueva creación, como veremos, nos suena también a otra cosa. Cuando hablamos de creación, podemos recordar los versículos 1, 2 y 7 del primer libro de la Biblia, del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dios crea a partir de un caos, dice, estaba informe y vacía, no tenía forma, estaba vacía, pero el Espíritu aleteaba sobre las aguas. Las aguas estaban como un revuelto de aguas, como un barro, como... ¿Mm? Recuerda mucho, porque este texto está, los expertos lo sitúan en Egipto, lo recuerda mucho a cuando el Nilo se desbordaba, ¿no? El Nilo se desbordaba y cubría el espíritu aleteaba sobre las aguas. ¿Qué le pasaba al Nilo? Que cuando volvía a su sitio, volvía a ser río y tierra. Pues en el versículo 7, cuando seguimos con la creación, estos son los dos primeros versículos de la Biblia, cuando seguimos con la creación, habla, e hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Dios crea, en este relato, muestra que Dios crea por separación. Estaba informe y Dios le da una forma. Y al darle una forma separa unas aguas de las otras aguas. Y después separará las aguas de debajo de la tierra. Es decir, separará las aguas que quedan debajo
la separará en mares, océanos y la tierra firme. Dios crea por separación. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de entender esto de Noé, porque cuando comenzamos a leer el diluvio, la historia de Noé, y comenzamos con el tema del diluvio, dice, estuvo lloviendo sobre la tierra 40 días y 40 noches. Versículo 12. Versículo 17. El diluvio duró 40 días sobre la tierra. El agua creció y levantó el arca que se alzó por encima de la tierra. Y un poco más adelante dice, todo lo que exhalaba aliento de vida, todo cuanto existía en la tierra firme, murió. Así fueron exterminados todos los seres de la superficie del suelo, desde los hombres hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Ese firmamento que sostenía, según la idea de aquellos hombres, que sostenía unas aguas de encima, se abren las compuertas del cielo y se cae el agua sobre la tierra y se vuelve a juntar todo. Todo vuelve a ser y vuelve a no haber vida. Vuelve a estar todo como al principio. Dios crea, Dios ve el mal en la tierra y Dios quiere, digamos, volver a crear. Y para eso se produce este acontecimiento, ¿no? Dios siempre quiere volver a crear algo nuevo. Así que cuando esté el caos en vuestra vida, no os preocupéis, porque lo mismo es que Dios va a crear algo nuevo, novedoso. Y entonces sucede lo que podemos llamar la recreación o nueva creación. Pasados 40 días, capítulo 8 del Génesis, pasados 40 días, Noé abrió la claraboya que había hecho en el arca y soltó el cuervo, que estuvo saliendo y retornando hasta que se secó el agua en la tierra. Después soltó la paloma para ver si había menguado el agua sobre la superficie del suelo, pero la paloma no encontró dónde posarse y volvió al arca, porque todavía había agua sobre la superficie de toda la tierra. Él alargó su mano, la agarró y la metió consigo en el arca. Esperó otros 7 días y de nuevo soltó la paloma. Al atardecer la paloma volvió con una hoja verde de olivo en el pico. Es esa imagen que tanto sale en La Paz, ¿no? Es, La Paz del Mundo, ¿no? La paloma con la ramita de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua había menguado sobre la tierra. Esperó todavía otros 7 días y soltó la paloma, que ya no volvió. Parece que no tiene, o sea, no nos hemos dado cuenta, pero van pasando 7 días. Los 7 días es la semana de la creación, ¿no? La semana de la creación. Noé abrió la claraboya del arca, miró y vio la superficie del suelo estaba seca. Hay una creación que separa unas aguas de las otras. Hay una contracreación que Dios quiere volver al origen para volver a recrear. Y existe esto que es la nueva creación o la recreación, que se vuelve a separar unas aguas de las otras. Vuelve a haber terreno seco. ¿Y qué es lo que hace Noé? Lo que hemos estado leyendo es capítulo 8 hasta el versículo 13. Y ya en el versículo 20, una de las primeras cosas que hace es una liturgia. Construye un altar. Lo primero, construye un altar. En la nueva creación, la primera imagen es un altar.
y el primer gesto, un sacrificio. De este altar y de este sacrificio nace la iniciativa de la alianza de parte de Dios. Esto es un comentario de un autor, ¿no? Un autor moderno, no ningún autor antiguo. O sea, que nada más que sucede esa nueva creación, existe una alianza, un pacto, existe esa iniciativa de Dios de crear una alianza con los hombres, que ahora veremos en qué consiste esa alianza. Dice Noé, dice el Génesis, Noé construyó un altar al Señor, tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. El Señor olió el aroma que aplaca y se dijo, no volveré a maldecir el suelo a causa del hombre porque la tendencia del corazón humano es mala desde su juventud. O sea, el compromiso de Dios es no volver a atacar, entre comillas, atacar, ¿no?, la creación. No volver a hacer eso de, por muy malo que sean los hombres, por muy mal que haya en la faz de la tierra, intentar nuevamente la creación, sino que Él hace un pacto con toda la creación. No volveré a maldecir el suelo a causa del hombre. Y este es el amor de Dios. Dice un libro posterior, El Cantar de los Cantares, dice que habla sobre el amor humano, es el amor humano, pero en él está contenido también la expresión del amor divino. Grábame como sello en tu corazón. Grábame como sello en tu brazo. Porque es fuerte el amor como la muerte, es cruel la pasión como el abismo. Sus dardos son dardos de fuego, llamaradas divinas. Las aguas caudalosas no podrán apagar el amor, ni anegarlo los ríos. Así es el amor de Dios. Las aguas caudalosas no podrán apagar el amor, ni anegarlo los ríos. El diluvio no es fruto de un desamor de Dios, sino de un amor que le hace purificar la tierra con el agua. Por eso los padres de la Iglesia han visto en Noé, en el arca de Noé, una prefiguración del bautismo. No solamente los padres, como veremos, eso también viene ya en el Nuevo Testamento, en la carta de San Pedro. Las aguas caudalosas no podrán apagar el amor, ni anegarlo los ríos. Quien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, sería sumamente despreciable. Cantar de los Cantares, capítulo 8. Entonces tenemos una creación, una contracreación, una recreación. Ahí tenemos la creación en la Capilla Sixtina. Yo creo que había la vuelta al caos de la contracreación. Y en esa nueva creación tenemos algo que se llama la alianza cósmica. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la alianza cósmica? Esto suena como muy, parece muy moderno, muy de la New Age, una cosa, pero no. Cuando oigáis de la alianza cósmica, bueno, si lo oís de una secta, entonces algo raro, ¿no? Pero si lo escucháis en alguna charla de teología o aquí, acordaos de esto. Dios hizo una alianza con toda la creación. Porque lo que dice exactamente es, no volveré a maldecir el suelo. No volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Y hace una alianza. Capítulo 9 del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos, yo establezco mi alianza
con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. No es una alianza con los hombres, sino que es una alianza con la creación. La alianza con Noé no se dirige a los hombres, sino que se dirige a la creación entera. Ni siquiera se dirige digamos que, como veremos ahora, cuando hace una alianza con Abraham, es para un pueblo y una descendencia. Ni siquiera es una alianza para todos los hombres, sino que es una alianza con la creación entera. Establezco pues mi alianza con vosotros. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo, el arco iris, como señal de mi alianza con la tierra. El arco iris, sabemos que es un proceso natural, es el símbolo en el Génesis de que Dios ha hecho una alianza con toda la creación. Siempre hay un gesto en la alianza. Abraham, el gesto es la circuncisión. Entonces resulta que todos los judíos, todos los descendientes de Abraham, están circuncidados. O sea, esos están circuncidados. El resto del mundo no. Porque la alianza es con esa descendencia. Como la alianza es con toda la creación, el signo abarca a toda la creación. Allí donde llueve y sale el sol, está el arco iris. Manifestación de la alianza entre Dios y la creación. Esta alianza cósmica, hay un libro muy interesante sobre la alianza cósmica, lo que pasa es que está en inglés, si alguno lee inglés y lo quiere, yo lo tengo porque lo tuve que estudiar cuando hice la tesina de licenciatura. Pero es muy interesante porque es un comentario de todos los textos que hay en la Biblia sobre la alianza cósmica, que son unos cuantos. Vamos a ponernos aquí ahora con Isaías, con el otro, con el otro. Esta alianza cósmica se hace referencia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, esta alianza dice, los Hechos de los Apóstoles hablan. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron el manto e irrumpieron por medio del gentío gritando y diciendo, palabras de Bernabé y Pablo, hombres, ¿qué hacéis? También nosotros somos humanos de vuestra misma condición. Os anunciamos esta buena noticia, que dejéis los ídolos vanos y os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen. En las generaciones pasadas permitió que cada pueblo anduviera por su camino, aunque no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios, mandándoos desde el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos, dándoos comida y alegría en abundancia. Les está recordando que antes de la alianza con un pueblo, con los descendientes de Abraham, antes de esa alianza, hay una alianza para todos los hombres, para toda la creación, que es la alianza que hizo con Noé. Les recuerda a los que no son judíos, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, de su alianza, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios. ¿Cuál es el fruto de la alianza? Mandar desde el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos. Ha seguido haciéndolo. En la carta a los romanos, casi nada más empezar, en el capítulo 1, versículo 20, dice,
Lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo, a través de sus obras, de modo que son inexcusables. Lo invisible de Dios se ha hecho visible para la inteligencia de los hombres, dice, a partir de la creación del mundo y a través de sus obras. Pero, como toda alianza que hace Dios con los hombres, al final llega un punto en el que está rota. Al final llega un punto en el que los hombres, de alguna manera, rompen la alianza. En San Pablo mismo, un poquito más adelante, versículo 23, lo otro, el versículo 20, en el versículo 23, dice, cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Dios se manifiesta a través de la creación y los hombres, en lugar de ir más allá de la creación y mirar más allá de la creación, es decir, adorar al creador de las cosas, se quedaron en las cosas, adorando a los pájaros, los cuadrúpedos, los reptiles. Ahí tenemos toda esa serie de religiones de la naturaleza que lo que hacen es adorar los procesos naturales, las aves. Ya haciendo un paréntesis, que no cortaré en el vídeo, porque no, haciendo un paréntesis, ahí tenemos últimamente los Terian, ¿no? Eh, que podríamos decir en este sentido que podrían ser una degradación del hombre, porque el hombre fue hecho como la cúspide de la creación, no para que él mismo se degrade ni a un animal, ni a simplemente, como algunas corrientes de pensamiento, pues somos una parte más de la naturaleza, una parte más de la naturaleza y somos un proceso natural. Entonces, hay que ir más allá de lo que significa la creación. Y en el Antiguo Testamento, por supuesto, todo el tema de los cultos cananeos, del pájaro de Astarté, la polémica contra el culto de la serpiente, lo que es símbolo de la fecundidad, que se encuentra detrás de los textos del Génesis, ¿no? Aparece aquí una figura que nos podría parecer que ya hemos hablado aquí de ella en un Adviento, que nos podría parecer descolocada, pero que tiene que ver con esta alianza, que es Melquisedec. Melquisedec surge desde el fondo de esta religión primitiva, que está bañada todavía por la inocencia del paraíso. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, tiene una religión que se extiende a la entera humanidad. Dice este Danielú, que es un autor que habla sobre él, dice, la alianza con Abraham no concierne ya sino a un solo pueblo. Determina una limitación ciertamente provisional, dice él. Y nosotros empezamos a vislumbrar por qué Pablo ha situado a Melquisedec por encima de Abraham. Comenta, dice, es sin duda la figura imperfecta, pero con gran semejanza del que será sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es Cristo. Melquisedec es el gran sacerdote, dice él, de la alianza con Noé. Lo que ofrece Melquisedec
es simplemente los frutos de la tierra, lo más natural, pan y vino, que ya nos va sonando a otra cosa cuando decimos esto, ¿no? La ofrenda de pan y vino. Él habla del encuentro entre Melquisedec y Abraham y dice, el encuentro de Melquisedec y Abraham alcanza todo su significado. Ante la aparición de Abraham, inaugurando un nuevo orden de cosas que venía a suceder al suyo y que lo hacía caduco, porque era para un pueblo la alianza, para un pueblo, la reacción de los representantes de la religión cósmica, representados por Melquisedec, podría ser doble, ¿no? Uno, cuando le van a suceder, puede favorecer la sucesión o oponerse a ella. El precursor puede convertirse en adversario. Melquisedec podría ser adversario de Abraham, pero no lo es, dice. Pero puede ser también el que reconoce con gozo al que él tenía como única misión, preparar la venida, y se estremece por la voz del esposo. Melquisedec prepara la alianza con Abraham, pero prepara también la alianza nueva y eterna. Porque la alianza cósmica fue recuperada por el cristianismo, dice este autor, fue recuperada por el cristianismo con Jesús. Cuando nos ponemos a pensar sobre la última cena, automáticamente nos viene, ¿cuándo celebró Jesús la última cena? La Pascua judía, ¿no? ¿Y qué es la Pascua judía? La salida del pueblo de Israel, la conmemoración de la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Y qué rito tiene? Bueno, pues tiene un rito que era el sacrificio de los corderos, ¿no? Y ya nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, la Eucaristía es la renovación de la Pascua del pueblo de Israel que sale de Egipto. Entonces, y ahora la pregunta es, ¿y dónde está el cordero en la cena de la Pascua? Porque menciona el pan y el vino, pero no menciona el cordero. El cordero está, porque Jesús es el cordero y muere en la cruz. Pero lo que se menciona en la última cena es precisamente el pan y el vino, que es la ofrenda de Melquisedec. Y de esta forma, dice este autor, un librito que se llama El misterio del Adviento, muy interesante, pero no para la Cuaresma, dice este autor que, cito, de la misma manera que al instituir la Eucaristía en el curso de la comida pascual, Cristo quiso mostrar la continuidad del sacramento que instituía con la alianza mosaica, es decir, de Moisés, así también, al instituirla bajo las apariencias del pan y del vino, quiso mostrar su continuidad con la alianza noética, la de Noé, de la que Melquisedec es el gran sacerdote. Con lo cual, no solamente nosotros recibimos, ¿no? Recibimos la alianza, de Moisés, no solamente recibimos la alianza de Abraham, que aunque no lo menciona aquí, la recibimos de otra manera. Dice San Pablo, que a mí me dejen en paz de marcas, que llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús, y las marcas a las que se decía era la circuncisión, ¿no? Entonces, también nosotros recibimos de otra manera la circuncisión, aunque no sea físicamente en nuestro cuerpo, y recibimos con la fe, con nuestra fe, la alianza de Abraham. También recibimos la alianza cósmica con toda la creación, también a través de la Eucaristía. Antes de pasar a lo otro, no sabía si había diapositiva. Vamos a hablar
un poco sobre el arco iris. Qué bonito el arco iris. Enseguida fui arrebatado en espíritu. Vi un trono puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado. El que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de diamante y cornalina, y había un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a una esmeralda. Son versículos del capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Había un arco iris alrededor del trono, y alrededor del trono había otros 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos sentados vestidos con vestiduras blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Y del trono salen relámpagos, voces y truenos, y 7 lámparas de fuego están ardiendo delante del trono, que son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono como un mar transparente al cristal. Porque la tierra era como un mar en el diluvio. Y en medio del trono y a su alrededor había 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. En otro momento del libro del Apocalipsis dice: vi otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. El otro era Apocalipsis 4, es Apocalipsis 10, versículo 1 o 2. Su rostro era como el sol y sus piernas como columnas de fuego. Tenía en la mano un librito abierto, puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó con voz potente como ruge el león. Cuando gritó, los 7 truenos hablaron con sus voces, y cuando hablaron los 7 truenos iba yo a escribir. Pero oí una voz del cielo que decía: sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. El ángel que había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y cuanto contiene, la tierra y cuanto contiene, el mar y cuanto contiene. Es importante que nos fijemos en que hay una tríada, que es el cielo, el mar y la tierra. Porque pone un pie en la tierra, otro pie en el mar y levanta la mano hacia el cielo. E invoca el que creó el cielo y cuanto contiene, la tierra y cuanto contiene, el mar y cuanto contiene. Dice: se ha terminado el tiempo. Cuando el séptimo ángel empuñe su trompeta y de toque, entonces en esos días se habrá cumplido el misterio de Dios. Se habrá cumplido el misterio de Dios, según la buena nueva que había anunciado a sus siervos los profetas. ¿Qué le pasa a la tierra antes de recibir el arco iris? Lo que le pasa a la tierra es que se había terminado, digamos, su juicio hizo que se terminara todo, el cielo, la tierra, el mar, que se terminara todo, que se cerrara, ¿no? Aparece ahora, en el Apocalipsis, cuando finalicen los tiempos, vuelve a aparecer el arco iris, la alianza de Dios con los hombres y con la tierra, que terminará como lo que conocemos. Va a terminar lo que conocemos, va a terminar ese cielo, esa tierra, ese mar, y va a haber una nueva creación totalmente diferente. Se va a renovar. Dice: se habrá cumplido
el misterio de Dios. El misterio de Dios no se agota en los misterios que ya hemos recibido en Cristo. La encarnación, el nacimiento, la ascensión, sino que hay un último misterio que se cierra con el final de los tiempos. Que digamos que el diluvio era prefiguración de este final y vuelve a aparecer aquí esa alianza con el cielo, con la tierra, con toda la creación, una alianza que la va a renovar y aparece el arco iris. Cuando se celebra el rito hispano-mozárabe, hay un momento en el que se fragmenta el pan. La fracción del pan no es como en el rito romano, sino que cuando se fragmenta en varios trozos. Ya hemos hablado algunas veces de eso, ¿no? Se colocan en forma de cruz. De los 9 trozos, 7 forman una cruz y hay otros 2 que quedan así a un ladito. Y se van diciendo los misterios principales. Y hay uno, que es el último, que es el reino. La implantación del reino, el misterio definitivo con el que se cierra toda la creación. Dice la carta primera de Pedro, habla sobre el diluvio como una figura tanto del bautismo como del final. Dice, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba en los días de Noé a que se construyera el arca para que unos pocos, es decir, 8 personas, dice la escritura, se salvaran por medio del agua. Aquello era también un símbolo del bautismo que actualmente os está salvando, que no es purificación de una mancha física, sino petición a Dios de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo, está sentado a la derecha de Dios, y tiene a su disposición ángeles, potestades y poderes. Y presenta, esto es la primera carta, la segunda, presenta el fin del mundo por el fuego como un eco escatológico de aquella primera purificación del mundo que fue por el agua. Dice, sabiendo ante todo que en los últimos días vendrán burlones con todo tipo de burlas, que actuarán conforme a sus propias pretensiones, y dirán, ¿en qué queda la promesa de su venida? La promesa de su venida, esto se refiere al Apocalipsis. ¿En qué queda la promesa de su venida? Pues desde que los padres murieron todo sigue igual, como desde el principio de la creación. Porque intencionadamente se les escapa, dice el autor de la carta, esta segunda carta de San Pedro, dice, intencionalmente se les escapa, por no decir ignoran, son unos ignorantes, que desde antiguo existieron unos cielos y también una tierra surgida del agua y establecida por medio del agua gracias a la palabra de Dios. Por eso el mundo de entonces pereció anegado por el agua. Ahora los cielos y la tierra, custodiados por esa misma palabra, están reservados para el fuego en el día del juicio. Si entonces la tierra se purificó por el agua, vendrá un día en que sea purificada por el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No olvidéis una cosa, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es decir, el arca también es vista, el diluvio también es visto como una prefiguración del último día. Para muchos para la inmensa mayoría de la creación, salvo para 8 personas, fue el último día de la creación, porque la creación se extinguió.
y después volvió a surgir, pero se extinguió. Es una figura, un anticipo de lo que vendrá en el último día, dice San Pedro. Fue por el agua y esto vendrá por el fuego. En la carta a los Hebreos habla también de Noé. Dice, por la fe, habla de la fe, y va hablando de diferentes, también habla de la fe de Abraham, y comenta sobre la fe de Abraham sobre la resurrección. Dice, por la fe, advertido Noé de lo que aún no se veía, tomó precauciones y construyó un arca para salvar a su familia. Por ella, condenó al mundo y heredó la justicia que viene de la fe. La fe de Noé, ¿qué hizo? La fe de Noé vio lo que no se veía, que era una nueva creación. Porque si no, ¿para qué obedecer y crear el arca si no creía en lo que aún no se veía? Y el mismo Jesús, en el Evangelio de San Mateo, habla del diluvio. Dice, en los días antes del diluvio la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Y advierte, en relación con esa prefiguración de que el diluvio es anticipo del último día, les dice Jesús, lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Pues el diluvio es presentado también como una figura del último día. Y con esto creo que por hoy vamos a dejarlo aquí. El tiempo. Así que el próximo día vamos a continuar avanzando en todo esto seguramente con Moisés, etc.